Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Un segmento en donde buscamos ver qué es lo que el Padre quiere enseñarnos que sea aplicable para nuestras vidas en estos tiempos que vivimos. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Abba Kadosh. Bendito Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá, Padre eterno. Que hoy tu Torá abra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, que hoy tu Torá nos posicione, Padre Celestial, en un lugar más alto en el conocimiento tuyo, Padre, que hoy tu Torá transforme nuestra conciencia, que nos dé la mente de Yeshua HaMashiach, Padre, te lo pedimos, Padre eterno, anhelamos tener esa transformación en nosotros, anhelamos que tu luz se manifieste a través de cada uno de nosotros, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y esta semana vamos a estudiar la parashá Vayeira, que comprende desde Génesis 18:1 al 22:24. La palabra Vayeira quiere decir y apareció. Así que en esta porción vemos que Dios se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de la circuncisión. El primer hebreo a la edad de 99 años que se circuncidó, porque Abraham era un hombre obediente a todas las instrucciones del Eterno. Y vemos aquí que Abraham se retira rápidamente del encuentro de estos 3 invitados que aparecieron en medio del calor del desierto para ir a prepararles una comida. Uno de los 3 ángeles que estaban disfrazados de hombres, anuncian que exactamente en un año su esposa Sara, que hasta ahora era estéril, no había podido dar a luz un hijo, iba a dar a luz un hijo. Y vemos que Sara se ríe. Abraham le suplica a Dios para salvar a la perversa ciudad de Sodoma y de Gomorra. 2 de los 3 ángeles se van a esta ciudad perdida donde el sobrino de Abraham, que es Lot, y les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los 2 huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y su familia. La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando transgrede el mandato de no mirar hacia atrás a la ciudad en fuego mientras escapaban. Mientras estos se refugian en una caverna, las 2 hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos seres que habían quedado vivos en todo el mundo, ¿qué hacen? Embriagan a su padre y se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos que nacieron de este incesto son los padres de las naciones de Amón y de Moab. Más adelante vemos que Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara. Y Abraham, en medio de su temor, la presenta como su hermana. Pero en un sueño Dios le advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva a Sara a su marido. Así que Abraham le explica que todo lo que hizo fue porque tenía miedo de ser asesinado a causa de la hermosura de su esposa Sara. Así que Dios recuerda su promesa a Sara y le da junto con Abraham a un hijo que es llamado Yitzhak, que significa se reirá. Yitzhak es circuncidado a los 8 días. Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento de Isaac. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Dios oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Así que Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Y por último, en esta porción vemos que Dios prueba la devoción de Abraham mandándole a sacrificar a su hijo Isaac.
en el monte Moriah, en Jerusalén. Isaac es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, cuando una voz del cielo lo llama a detenerse. Un carnero atrapado en los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Isaac. Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija de su sobrino Betuel después de la muerte de Sara. Así que bueno, vemos que aquí hay una cantidad de material que podemos escudriñar, muchos principios que aprender de esta parashá. Pero hoy me voy a enfocar en esa prueba que tuvo que pasar Abraham cuando el Eterno le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces leemos en Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Hineni. Él respondió: heme aquí. Vemos aquí que, de acuerdo al gran sabio Maimónides, también conocido como Rashi, él dice que Abraham tuvo que pasar por 10 duras pruebas en su vida. ¿Y cuáles fueron esas pruebas? Abraham tuvo que abandonar su tierra y su parentela. Abraham tuvo que pasar hambre en tierra de Canaán, que lo obligó a irse a Egipto. Sara fue capturada por el faraón. Luego él tuvo que pelear la guerra contra los 4 reyes que capturaron a Lot. Después Sara se le ocurrió que él tomara a Agar como esposa. Tuvo que circuncidarse a sí mismo, ya siendo de 99 años y con los métodos que se hacían en esa época. Sara fue llevada al palacio de Abimelech. También tuvo que pasar por la expulsión de Agar y de su hijo Ismael. Y por último, y la más dura de todas las pruebas, fue lo que en hebreo se conoce como la akeda, que es cuando el Eterno le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Así que miren qué tremendo. Y eso fue una prueba tan grande, y el mérito que alcanzó nuestro padre Abraham fue tan enorme con esa prueba, que hoy en día en las oraciones del Sidur, en las oraciones del Shaharit, nuestros hermanos de la casa de Judá recitan todos los días esta historia de cómo Abraham obedeció al Padre y obedeció lo que el Padre le había encomendado. Así que vemos aquí que no es casualidad que la cantidad de pruebas y desafíos que tuvo que enfrentar Abraham fueran 10. ¿Por qué? Porque el número 10 es un número que señala el estado completo de un proceso. Sabemos que el Eterno tuvo que utilizar 10 plagas para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Nos dio los 10 mandamientos. En la Biblia hay muchas ocasiones que se utilizan el 10, las 10 vírgenes, los 10 leprosos, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Así que vemos también que la mujer, cuando va a dar a luz, tiene que dilatar hasta 10 para traer esa nueva vida a este mundo. Entonces podemos decir que Abraham fue probado de un modo completo, íntegro, a través de estas 10 pruebas, y él logró superarlas, elevándose así a un altísimo nivel espiritual. Y por esta razón Dios le llamó amigo y le dio el privilegio de ser el patriarca del pueblo de Israel. Ahora la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿por qué será que Dios nos tiene que probar? A ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, ¿verdad? Nos gusta más bien tener una vida tranquila, relajada, que todo esté bien, que no tengamos problemas. Pero ¿por qué será que el Eterno tiene que probarnos? ¿Será que el Padre no sabe cómo vamos a reaccionar? Miren que en Deuteronomio 8:2, el Eterno le dice al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que vemos que el Eterno probó a su pueblo por 40 años. ¿Para qué? Para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que había en su corazón. No para que él supiera cómo iban a reaccionar, porque Dios conoce todas las cosas, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él ya sabe las cosas que hay adentro de tu corazón. Entonces, como Él ya lo sabe, pero nosotros muchas veces lo ignoramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a pruebas, a cosas que nos hacen reaccionar de una manera que nunca pensamos nosotros que tuviéramos esa capacidad, sea para lo bueno o para lo malo, que dijéramos, ¿cómo fui yo capaz de decir esto o de hacer tal cosa? También a veces cuando somos probados de alguna manera y nos salen esos dones, esos talentos, esas cosas que estaban allí escondidas que no sabíamos que teníamos la capacidad de hacerlas. Entonces, las pruebas nos pueden mostrar tanto rasgos negativos como cosas que tenemos allí que son positivas, que son para nuestro crecimiento. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a ver las pruebas de esa manera, como algo que el Eterno quiere usar para elevarnos, para llevarnos a otro nivel, para sacar de adentro de nosotros ese potencial que Él ha depositado y que está allí y que aún nosotros no lo sabemos. Miren que en Santiago 1 del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que las pruebas nos perfeccionan, las pruebas nos llevan a ese nivel de la estatura del varón perfecto. Por eso vemos que a través de la escritura los profetas, todos los patriarcas fueron probados, incluso nuestro Yeshua, siendo el Hijo de Dios, pasó pruebas sumamente difíciles, pero Él las superó todas. Dice la palabra que Él fue probado en todo, pero nunca pecó. Entonces en el versículo 2 de Génesis 22 vamos a ver cuál fue esta prueba que el Eterno le puso a Abraham. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vamos a hacer una pausa aquí, porque sabemos que Abraham no solamente tenía un hijo, no, él tenía también a Ismael, pero vemos que Ismael fue el fruto de la carne, ¿verdad? Porque Ismael fue ese fruto de que Sara ya no pudo esperar más, dijo no, tal vez no es como Dios lo va a hacer como él dijo, entonces fue y lo mandó a casarse con la sierva, ¿verdad? Y Ismael sale de esa unión, o sea, Ismael es el fruto de no saber esperar, es el fruto de no tener fe, de perder la confianza en las promesas del Eterno, mientras que por el otro lado, Isaac era el hijo de la promesa, ese hijo mediante el cual vendría el cumplimiento del pacto que el Eterno había hecho con Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se podría contar. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Eterno aquí? Que Dios no tiene en cuenta las obras de la carne para llevar a cabo sus propósitos eternos. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros pensando que son buenas, pero no han sido en la dirección del Eterno, han sido en nuestra propia carne? Y hoy mismo suceden muchos ministerios que hacen cosas en la carne para a lo mejor hacer crecer las congregaciones, para que la gente no se vaya, para que la gente no se aburra, y lamentablemente lo hacen violando principios muy importantes de la palabra,
para alcanzar propósitos personales. Así que esto es algo en lo que debemos tener mucho cuidado, ya que aunque estas cosas nos produzcan aparentemente lo que nosotros queremos ver, Dios no está en el asunto. Y si Él no está allí, ¿para qué queremos ir? No tiene sentido si Dios no está en el asunto. Entonces vemos aquí que el padre le dice a Abraham, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren que qué tremendo que aquí vemos algo muy poderoso. ¿Qué quiere decir Moriah? La palabra Moriah viene de la raíz hebrea more, que quiere decir maestro, Moraya. Y Ya es el nombre abreviado del Eterno, el tetragramatón. O sea que Moriah quiere decir la tierra de la enseñanza del Eterno. Entonces vemos aquí que el Eterno le dice a Abraham, vete, lej. Esa palabra la vimos la semana pasada en la parashá Lej Lejá, que quería decir vete por ti mismo o vete por tu propio bien. O sea, el Eterno le está diciendo vete a la montaña de la enseñanza del Eterno por tu propio bien. O sea que Abraham, al obedecer esta orden de Dios, el Eterno mismo le iba a llevar a ese lugar de la enseñanza. Algo muy hermoso es que el Eterno quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, pero si nosotros seguimos ignorándolo, si no obedecemos su instrucción, entonces Él no nos puede enseñar. Miren que Él nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el Eterno en este tiempo está abriendo los ojos de su pueblo. Él está abriendo los ojos de sus hijos, porque Él nos está enseñando el camino por el cual debemos andar. Por eso es que cada día hay más personas que están inquietas. Padre, yo quiero obedecer tu instrucción. Ya ha cambiado nuestra oración, ¿verdad? Antes orábamos, Padre, queremos empresas, queremos prosperar en todo, queremos, Padre, que tú nos des una casa, queremos... Eso era el tipo de oración que nos habían enseñado. Pero ¿saben qué? El Padre quiere que en este tiempo hagamos oraciones para que se despierte nuestra conciencia, para que Él despierte nuestro espíritu, para que cambie los corazones de piedra en corazones de carne, para que a través de su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, Él escriba esas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos vivir una vida sometida a Él, porque es allí donde vamos a encontrar la verdadera vida abundante, es en ese lugar de obediencia. Entonces vemos aquí algo muy hermoso que es esa actitud de Abraham y es esa actitud que cada uno de nosotros debemos imitar. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y miren qué poderoso lo que vemos en esa actitud de Abraham. Él se levantó rápido a ir a cumplir esa orden del Eterno. No se puso a argumentar, no se puso a decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no me pides otra cosa? Ay, Señor, bueno, voy a pensarlo, voy a ver si se me revela. No, por el contrario, ¿qué hizo él? Se levantó muy de mañana, rápidamente alistó su asno, tomó sus siervos, cogió la leña y se fue al lugar que el Eterno le había dicho. ¿Y tú y yo qué hacemos cuando el Eterno nos da una orden? ¿Tendremos la misma actitud de Abraham o cuestionamos al Eterno? A veces me encuentro con personas que les comparto acerca de que hay que retornar a la obediencia de la Torá, que tenemos que retornar a guardar el día santo, el Shabbat, ¿verdad? Que tenemos que retornar a la obediencia de sus mandamientos. Y ustedes saben qué me dicen,
ay, bueno, yo voy a orar y si esa es la voluntad de Dios, pues entonces Él me lo va a revelar. ¿Será que el Eterno necesita revelarnos lo que ya está escrito en su palabra? ¿Será que necesitamos que baje un ángel en persona y nos diga, por favor, guarda el Shabbat, guarda las fiestas y guarda las instrucciones del Eterno? Miren lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabemos que estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Así que, ¿qué es la Torá? Es esa antorcha que alumbra en este lugar de oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día, hasta que Mashiach amanezca en nuestros corazones. Sabemos que el lucero de la mañana es Yeshua HaMashiach. Y nosotros, la congregación, tenemos que pasar también por esos 10 grados de prueba, esos 10 grados de dilatación, hasta que nazca el Mesías en nuestros corazones. Por eso tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos, no podemos desmayar, no podemos comenzar y tirar la toalla. Dice la palabra que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Así que analicemos, pensemos por un momento. ¿Cuánto de lo que nosotros amamos estamos dispuestos a sacrificar para tener una conexión aún mayor con el Eterno? ¿Será que realmente nosotros nos damos cuenta de la importancia que es nuestra conexión espiritual con Él? Porque déjenme decirles algo, entre más nosotros nos resistamos, entre más no queramos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante de Él, entre más evitemos las pruebas, tendremos mucho más que perder en el largo plazo. Pero cuando nosotros rendimos todo a Él por voluntad propia y aceptamos las pruebas de la vida con certeza, ¿y qué quiere decir esa certeza? Sabiendo que fiel es el que prometió, sabiendo que si nosotros le rendimos todo a nuestro Padre Eterno, Él hará conforme a sus propósitos en nuestra vida. Entonces es allí donde estaremos en condiciones de ganar, de tener esa victoria que ya Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, en el madero. Miren lo que nos dijo Yeshua en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve tener empresas, casas, negocios, ser exitosos, ser famosos, tener todo lo que nuestra carne anhela aquí en este plano terrenal, si al final no entramos en el Olam Abba, en el mundo venidero, si al final perdemos nuestra alma? ¿Para qué nos sirve todo lo que podamos acumular aquí? Entonces tenemos que aprender de nuestro padre Abraham, que a la hora de obedecer al Eterno, Él no se reservó nada. Ustedes pueden imaginarse por un momento, mientras Él iba caminando con su hijo, su único hijo amado, hacia el monte Moriah. ¿Se pueden imaginar el dolor que Él podía estar sintiendo? Esta es una sombra profética del dolor que sintió el Padre mientras él iba caminando con Yeshua y Yeshua cargando ese madero y el Padre sabiendo que lo tenía que sacrificar por el pecado de la humanidad. Imagínense ese dolor
tan grande. La buena noticia es que Abraham no tuvo que hacerlo físicamente, pero ya él en su corazón había matado a Isaac. Ya su hijo había muerto en el corazón de Abraham, o sea que él sintió el mismo dolor como si lo hubiera hecho. Pero Yeshua, ese cordero que apareció allí, tomó el lugar de Isaac, así como Yeshua tomó tu lugar y mi lugar, para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Entonces, esto es algo muy hermoso que no podemos perder de vista, no podemos olvidar ese sacrificio tan grande y tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar en seguir caminando hacia esa perfección, hacia la meta del supremo llamamiento, hacia la estatura del varón perfecto. Entonces miren que es muy triste porque lamentablemente aquí en Occidente, ¿cuál es la cultura que se nos ha enseñado? Nos han acostumbrado a un evangelio light, ¿verdad? Nos dicen, no, ya Cristo lo hizo todo, ya por gracia, tú ya no tienes que hacer nada, solamente haz esta oración y ya tú eres salvo. Pero definitivamente que tenemos que hacer un trabajo espiritual. Si nosotros no somos capaces de obedecer a Dios en cosas tan elementales como es guardar el Shabbat y las fiestas, porque a lo mejor tienes temor de que te critiquen, tienes temor de que tu familia te haga a un lado, entonces pones miles de excusas para justificarse. ¿Qué tal si Dios demandara de nosotros una prueba como la que tuvo que pasar Abraham? ¿Seríamos capaces de superarla? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, nuestros gustos, nuestra comodidad, nuestra familia, nuestro trabajo? ¿Estamos dispuestos a tomar esa cruz para seguir los pasos de Yeshua? Miren qué interesante lo que dicen los sabios. Dicen que cuando uno está dispuesto a autosacrificarse y a cambiar los deseos egoístas que los tenemos de una manera innato en nuestra propia existencia, o sea, esos deseos egoístas ya están ahí, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que se manifiesten. Pero cuando nosotros podemos cambiar esos deseos egoístas por los deseos de compartir, de dar al prójimo, si nos podemos vencer a nosotros mismos para sacrificarnos por amor al honor de Dios, entonces esa fuerza se eleva y rompe. Tiene el poder de romper todos los velos. ¿Porque hay tanta ceguera espiritual hoy en día? Precisamente porque el hombre está ensimismado en sí mismo, porque cada día quieren tener congregaciones más grandes, quieren ser famosos, quieren que los aplaudan, buscan las cosas terrenales, buscan la fama, el aplauso, pero allí lo que viene es una ceguera espiritual. Pero ¿qué pasa? Cuando esa fuerza se eleva, rompe esos velos caen de nuestra mirada, caen de nuestros ojos. Y entonces es allí donde se cumple lo que dijo Yeshua, que nuestra oración será respondida plenamente. Miren lo que dice aquí Santiago en el capítulo 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Se tiene que cambiar nuestra manera de orar. Es necesario que cambiemos ya esa manera de orar por cosas materiales, por éxito aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que orar es para que venga esa conciencia del Mesías sobre su pueblo, que se acabe toda división, que se acabe toda religiosidad, que ya no estemos peleando por cosas tontas de que si así se llama, que si así se dice, que no está el día, que es el otro día. No podemos seguir en esa división porque el mismo Yeshua nos dijo que un reino dividido no puede prosperar y ya hemos entrado en esos últimos
los tiempos de los dolores de parto, y las cosas cada vez se van a ir acelerando para más dolores cuando se aceleran esas contracciones y vienen aún dolores más fuertes. Entonces, si nosotros como pueblo seguimos en división, si seguimos criticándonos los unos a los otros, hablando mal los unos de los otros, esa no es la conciencia del Mesías, esa no es la mente de Cristo. Y tenemos que pedirle al Eterno que en este tiempo nos dé esa mente de Cristo, que nos dé un corazón de carne, que destruya el corazón de piedra en nosotros y que nos ayude a estar firmes, a permanecer firmes para la hora de la prueba que se avecina sobre el mundo entero. La buena noticia es que el Padre prometió que Él nos va a guardar. Si nosotros estamos alineados a su palabra, Él nos va a guardar, porque sabemos que la manera como le damos derecho legal al enemigo es a través de la desobediencia. Entonces este es un llamado al pueblo del Eterno para que se vuelvan a la obediencia de Dios, para que vuelvan a su bendita Torah, a su bendita instrucción, para que empecemos a estudiar la palabra desde esa perspectiva, donde el Padre nos empiece a revelar esos secretos tan hermosos que Él prometió que los iba a revelar en estos últimos tiempos. Así que aprovechemos el poder que nos da esta porción para fortalecer nuestra alma, para subyugar totalmente todo rasgo de los deseos egoístas que hay en nosotros. Pidámosle al Eterno que nos haga como nuestro padre Abraham, que fue un hombre que mostró la misericordia del Eterno en todos los aspectos de su vida. Este hombre creyó fielmente en la promesa del Eterno. Pero miren qué interesante ver esto, que la fe de Abraham no era como la fe que se enseña aquí en Occidente. Aquí nos han enseñado una fe mental, una fe solamente de creer en la mente y de declarar y de profetizar y de decretar. Miren cómo era la fe de Abraham. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces tengamos en cuenta esto. Tenemos que ser justificados también por las obras, porque de acuerdo a lo que nosotros creemos, eso produce unas obras en nuestra vida que se manifiestan y los demás las pueden ver. Dice aquí: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Y cuáles son esas obras que el Eterno quiere que nosotros hagamos en este tiempo? Dice la palabra que Él preparó de antemano sus obras para que nosotros andemos sobre ellas, y esas obras son los mandamientos, los estatutos que Él puso en su bendita Torah, porque cada vez que nosotros cumplimos esos mandamientos nos vamos limpiando, eso nos va lavando, nos va purificando, nos va posicionando a esa estatura del varón perfecto. Así que para que la luz del Eterno se manifieste en nuestras vidas y para poder pasar las pruebas y los desafíos que se nos presentan, debemos estar preparados para actuar físicamente. No podemos quedarnos solamente en buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Solamente cuando adquirimos un compromiso real
y nos esforzamos por deshacernos de todos esos rasgos negativos que tenemos que vienen de la carne en nosotros, es allí donde podremos completar nuestra misión espiritual y podremos vivir esa vida abundante, esa vida que Yeshua vino a comprar para nosotros. Así que, Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, te pedimos que sigas perfeccionando nuestra fe hasta que llegue a ser como la fe de Abraham y que cada uno de nosotros esté dispuesto a darlo todo por ti, Padre. Anhelamos con todo nuestro corazón hallar esa vida abundante, Padre. Perdónanos, Abba Kadosh, si le hemos dado más importancia a las cosas temporales y perecederas de este mundo. Padre, que cada uno de nosotros podamos asumir ese compromiso real contigo y con nosotros mismos, Padre, de crecer espiritualmente, de esforzarnos a diario, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de escudriñar tu palabra, Padre, que no nos limitemos solamente con lo que nos enseñan, Padre. Yo te pido en esta hora que seas tú poniendo hambre y sed en los corazones de mis hermanos, Padre, por conocer más de tu palabra, por conocer tu corazón, que tengamos ese deseo de obedecerte y de agradarte en todo lo que hagamos, Padre. Te lo pedimos, Padre eterno. Quita de nosotros todo aquello que nos estorba en nuestro crecimiento espiritual y ayúdanos a caminar contigo en unidad, en Ejad, así como Abraham caminó contigo en unidad y fue llamado tu amigo, Padre. Qué privilegio que tú nos llames amigos, que nos llames hijos, Padre eterno. Gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, si esta palabra les ministró de alguna manera, les invito a que le den like al video y a que lo compartan. Seamos pregoneros de la justicia del Eterno. Bendiciones y Shabbat Shalom.